Mi lectura quiere enfatizar el sentido ontológico de la obra del poeta en tres aspectos. Primero, en su orientación. Segundo, en la concepción de la labor del poeta. Y tercero, en el contenido de su poesía. Quisiera mostrar que en la obra poética de Ramón Martínez Ocaranza se expresa una conciencia aguda de los alcances ontológicos que tiene la poesía, el poetizar y el poeta. Se trata pues de una breve aproximación que quiere servir de homenaje y ofrecer elementos para el diálogo en torno a uno de nuestros más sorprendentes maestros. 1. Sentido ontológico de la poesía de Ocaranza. Cuando Martínez Ocaranza utiliza el término ontología para caracterizar el sentido de su poesía, lo hace recogiendo el significado existencial que le dieron filósofos como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, significado que él conoció a través de las enseñanzas del filósofo exiliado español Juan David García Vaca y de su relación con el filósofo mexicano Emilio Uranga. La ontología no es para Ocaranza un estudio racional del ser en cuanto ser, como lo había definido Aristóteles, en el sentido de la investigación abstracta de los principios y estructuras más generales de la realidad, sino una exploración apasionada de las posibilidades de la existencia humana. En este sentido, su ontología se corresponde con lo que Heidegger llamaba una ontología fundamental, es decir, una indagación esencial de la existencia humana en tanto abierta a todas las formas de ser a través de los afectos, de la comprensión y del habla. Escribe explícitamente Ocaranza: mi poesía es de carácter, cito, mi poesía es de carácter ontológico. No hay nada que produzca tantas espinas en el quehacer metafórico como la ontología. Me interesa el ser de las cosas y de los seres, en el supuesto caso de que las cosas tengan ser, o de que haya seres en las cosas. Me interesa sobremanera el ser de mi yo, de mi anti-yo y de mi super-yo, el ser de los contrarios que luchan en la creación de la unidad hasta encontrar la unidad de la creación y de la destrucción. Termina cita, es una cita de la autobiografía. Al poeta no le interesan tanto las cosas en su singularidad y su aislamiento, sino que le importa el ser de las cosas en relación con su propio ser en el mundo, de modo tal que las metáforas funcionan simbólicamente como signos de una relación con el todo de vida. Se puede decir sin duda que toda poesía, o al menos toda gran poesía, posee este carácter ontológico, en la medida que expresa una posición existencial. Pero un poeta que es consciente de este carácter y lo cultiva como tal, conquista un horizonte temporal amplio que le permite apropiarse de figuras, obras y procesos históricos de manera abierta y dinámica, vivificarlos y salvarlos relativamente de la destrucción del tiempo. Cito Ocaranza: soy el tiempo que se protege de su propia muerte. Termina la cita. La biografía del poeta deviene así biobibliografía histórica universal. Las experiencias particulares se convierten en signos de una relación con la naturaleza y con la historia en su totalidad. Para dar un ejemplo, Ocaranza narra en su autobiografía los continuos desplazamientos que realizó su familia huyendo de los violentos desmanes de los bandidos, el temible José Inés Sánchez García, afamado acá, de los cristeros y del gobierno, y señala el impacto que causaron en su mirada infantil los colgados de la Plaza Zaragoza de Jiquilpan. Cito a Ocaranza: pelaban los ojos, sacaban la lengua, enchuecaban la boca y danzaban la danza de la muerte con un siniestro ritmo de pavorosa arquitectura. Termina la cita. Estas experiencias no son tomadas por el poeta como asunto privado y separado, sino como datos ontológicos, como, cito, sueños que dan origen al complicado mundo metafórico que se desgarra en mis metáforas con paisajes de espanto y de terror. Es importante aclarar que lo ontológico de la poesía de Ocaranza no consiste simplemente en su elevación de las experiencias individuales a símbolos de una condición general, ya que por una parte el poeta asume la singularidad de su visión y por otra asume que la poesía no es solo atención a la experiencia presente, sino también apertura y creación de un nuevo ser. Cito Ocaranza: poema es invención, palomas muertas, un mundo que se hace y se deshace. Y más explícitamente dice Ocaranza que poeta no es el que conoce la ciencia de su ser. Poeta quiere decir hacer un ser, hacer un nuevo ser, quemar su imagen. Termina la cita.
En su carácter ontológico, pues, la poesía de Ocaranza implica conocimiento e invención. La poesía es cito, la ciencia de penetrar las contradicciones de la conciencia humana y, citó también, la invención de un ser ardiendo que arde y que se apaga eternamente. Está citando Heráclito. 2. Posición ontológica del poeta, creación de una nueva dimensión del ser. La conversión de las experiencias en signos ontológicos no es automática ni inmediata. Supone siempre un trabajo y una entrega, es decir, la afirmación de un destino. Ocaranza relata así la toma de conciencia de este proceso. Cito: todas las cargas de frustraciones, de complejos, de amarguras, de quebrantos que apalearon mi vida, fueron penetrando en mi conciencia y fui tomando conciencia de estas cargas que poco a poco, con muchas angustias, fueron siendo expresadas en mi creación. Y fue así que apareció en mi ser un nuevo ser que comenzaba a tener conciencia de su ser y de su no ser. Termina cita. Este nuevo ser es una dimensión ontológica nueva que requiere la carne y la sangre del poeta, pero que supera su individualidad aislada. El poeta se convierte en un lugar de revelación del ser y de los modos de ser. Cito a Ocaranza en Patología del Ser, que yo ya no soy yo, ni soy mi muerte, soy el cuaderno de una circunstancia. Toda la autobiografía de Ocaranza está guiada por el descubrimiento y afirmación de su destino como poeta. Un momento fundamental de este proceso es el descubrimiento de la potencia ontológica del poema, capaz de llenar de sentido las experiencias vitales. Cito nuevamente: mi corazón se desgarraba ante la angustia, ante el misterio cósmico del sexo, de la belleza y de la muerte. La muerte y la belleza eran el grito de la sexualidad. Todo venía del sexo, de las profundidades de la tierra. Y pensar el sexo desembocado en belleza y en muerte significaba la más pura confirmación de las palabras, de las imágenes, de la carne angustiada del poema. El poema era todo. El poema llenaba con su desbordamiento poderoso la estructura del ser y de sus resonancias musicales, biológicas, antiguas. En este sentido es muy notable su descubrimiento crucial del sentido afirmativo de la poesía como agradecimiento, como aceptación y celebración del carácter enigmático de la existencia, sentido más importante que cualquier reconocimiento externo. La poesía es, en efecto, citó Ocaranza, un cántico de gracias a los misterios de la esencia, un penetrar al signo de los enigmas de mi signo. Si soy un buen poeta o un mal poeta, no me importa. Lo que me importa es tener conciencia de mi raíz, saber que vengo al mundo envuelto en un embrujo de gratitud. Termina cita. Esto sin menoscabo de la capacidad poética de maldecir las infamias del mundo, tal como se muestra en los poemas del último periodo. Esta nueva dimensión del ser que abre el poeta, que es el poeta, le permite utilizar a favor de su obra tanto sus aprendizajes en otros campos, comenta en su autobiografía su relación con la filosofía, con la psicología, con la pintura, con la música, así como las grandes figuras de Occidente, Moisés, Job, Caín, Fausto, Edipo, Iván Karamazov, etc. E incluso le permite descubrir raíces culturales ocultas, como es el caso de la poesía indígena. Dice Ocaranza: mis tratos con la literatura indígena, la maya, la náhuatl y la purépecha, desarrollaron la conciencia de mi mexicanidad, y no solo sirvieron para penetrar los mundos de las culturas indígenas y el drama de su destrucción, sino también para penetrar mejor los signos de mis raíces. Termina la cita. Ocaranza describe la apertura de esta dimensión poética del ser, capaz de integrar y desintegrar todas las experiencias en el proceso de la creación, como un devenir literatura de la existencia. Cito a Ocaranza: cuando se toma la literatura como una expresión de la existencia un día se hace literatura y se penetra en el secreto de la creación. Termina cita. En uno de sus textos en prosa más bellos, Ocaranza describe la afirmación de su destino como poeta en los siguientes términos: una fuerza desconocida, terrible, misteriosa se apoderaba de mi ser, de sus raíces más profundas. Todo el misterio de mis penas, de mis desgarramientos, de mis alegrías, acumuladas a través de mi existencia, apareció de pronto desarrollado y firme, definitivo, impetuoso. Había llegado el tiempo de la maduración de la vida. Era la primavera de la conciencia que con sus propias angustias triunfa, no solo de sí misma, sino también de las brutales incógnitas que la determinaban. Termina la cita. Esta afirmación es tanto más notable por cuanto ocurrió
en la prisión en la que fue encerrado por el gobierno de Arriaga Rivera. 3. Rasgos de la ontología poética de Ocaranza. Hasta aquí he comentado en general el sentido ontológico de la aventura poética de Ocaranza, tanto en la orientación de su poesía como en la conciencia de su labor como poeta. Pero hace falta especificar qué tipo de ontología poética desarrolló, especialmente en Patología del Ser, que constituye, a decir de él mismo, un signo mayor de toda su obra. Y lo que aparece en primer lugar es el carácter patológico de su ontología, en el doble sentido de la palabra. Por una parte, su aproximación al ser no consiste en una observación objetiva y distanciada, sino una explosión afectiva capaz de valorar y de destruir la representación del mundo. Cito Ocaranza: el odio y el amor crean los signos de mis estructuras. Yo soy capaz de un amor infinito, de un amor inaudito, pero también soy capaz de un odio infinito, de un odio inaudito. Puedo salvar al mundo con el fuego de mi amor, pero también puedo incendiar el mundo con el fuego de mi odio. La cita. En este sentido podemos vislumbrar su crítica a la ontología racional no patológica cuando escribe que 1000 teoremas de fenomenológica estructura no pueden meditar, en una sola de las pasiones de nuestra conciencia. Y no cabe duda que la estructura y las expresiones del poema de Parménides constituyen el referente crítico de su propia ontología. Por otra parte, sin embargo, la patología del ser es un diagnóstico de nuestra época y una maldición sobre las potencias asesinas. Un diagnóstico de nuestra condición enferma, de nuestra bajeza, injusticia, agresión y de todas nuestras tendencias regresivas y homicidas, el signo gorilesco de Caín, dice Ocaranza, y una maldición lanzada contra todo esto. En efecto, por más que el poeta quisiera entonar su cántico de alabanza a todo lo creado, en el corazón del ser habita la contradicción y la belleza del mundo no puede ocultar la herida del existir humano, dijo Ocaranza, pero en el trasfondo de los árboles, de las flores y de los pájaros está la maldición del destino y la búsqueda de la integración del ser, de la expresión del ser. No me deja entregarme totalmente al mundo poético que me rodea. Lejos de ser un poeta del cántico, soy el poeta de la blasfemia y de la maldición. No puedo ser auténtico si no veo lo terrible de la contradicción de la existencia. Mis metáforas brotan de la lacería de la vida, de las atroces llagas humanas. En la vida se da la contradicción del ser, donde una serpiente puede matar su encanto y el olor de un perro muerto puede acabar con el aroma de las flores. Termina cita. La patología del ser es entonces una expresión de odio al dominio de la muerte en la existencia humana, pero es también el rescate poético de la experiencia humana que supera la muerte. En esta contradicción debe leerse, me parece, el libro Patología del Ser, que se presenta como antipoesía en la medida que rechaza las fórmulas fáciles y cómodas del canto tradicional, pero justamente para rescatar y afirmar la potencia ontológica de la poesía, y por eso es superpoesía, superpoética poesía. Podemos rastrear fácilmente las fórmulas afirmativas del ser que el poeta va entretejiendo con las múltiples blasfemias que contiene el poema. Cito: el método del ser es más antiguo que toda negación, dice en Patología del Ser. Pero también dice, referido a Moisés, pero sabía que de sus negaciones hacía mundos que se quemaban de renacimiento. O esta súplica que hace el poeta al viento: viento puro, devuélveme la brisa del ser, dame la mano para cruzar el río de la muerte. O incluso su canto a la gran madre Coatlicue, matizado ciertamente por la tristeza del asesinato de los cascabeles de la danza de los antiguos magos. Pero es innegable que el tono general de la patología del ser es la blasfemia, la rebeldía, la contradicción, la negación y la locura. No olvidemos que el poema final del libro, El último profeta, constituye un anuncio apocalíptico radical que promete que, cito, la tierra será un macabro salmo de cenizas para que lo murmuren las estatuas de la última noche de la ceniza. Y sin embargo, aquí precisamente, en estas palabras sombrías, se cumple el trabajo de transmutación de la poesía, autodestrucción de la muerte, superación